Bienvenida, Mariel, muchas gracias por esta notita, esta charla que vamos a tener. Tenés varios libros, hoy vamos a hablar sobre el felpudo, ese felpudo. ¿Cómo empezás a escribir? ¿Cuándo arranca esa pulsión de la escritura? Bueno, yo fui siempre muy lectora, pero no escribía. Y un día creo que cuando ya tenía armada mi carrera, no lo tenía que hacer bien, no tenía mucha presión, empecé a probar y hice algunos cursos. Entonces, bueno, mostré algunos de mis cuentos que justamente están en el felpudo, porque es lo primero que escribí y bueno, ahí empecé con alguna publicación en alguna página, algún taller con profesionales y bueno, ahí empezó esa locura que no dejé, porque probé con cuento, probé con novela y la verdad que se me planteó como una necesidad de seguirlo, con sus tiempos, así que fue así, pero fue tardío, no es que escribía yo, siempre tuve en mi cabeza la escritura como forma de pensar, ¿no? En leer, ver una película, leía muchísimo, y un día me animé y como que las cosas salieron, por eso es que lo hago, así que en eso, no tan de chica y no tan pensando que lo iba a hacer. ¿Qué es lo que te detona una historia? Sí, a mí me gusta eso, mi necesidad es como expresarme a través de historias, no soy a lo mejor tan de relatar la realidad, sino siempre trato de ponerle un poco de imaginación, y en realidad hay temas que tienen que ver con la vida, que me llaman la atención, como los diferentes puntos de vista, las cuestiones universales como la decadencia, el desamor, y la observación de gente, de particularidades de personajes. Siempre trato como de mostrar esas cosas, como las características de cada persona, pero siempre es de la ficción. Por ahora, como siempre, hay detalles reales. En este libro, en el felpudo, hay mucho mi infancia, mi barrio, los personajes que conocí, porque creo que uno tiene, bueno, ese bagaje que es lo primero que empieza a tratar de plasmar en un libro, así que son cuentos cortos y siempre una historia, ¿no? Como digamos, un diagrama de cuento más clásico, digamos. En esos personajes cotidianos para vos de tu infancia, ¿qué recuerdo queda en el felpudo? Y muchos recuerdos. En Dominga, que es el primer cuento, el personaje de Giorgi, ese devenido podólogo, que pasó por su soporte, bailarín en el Teatro Español, era un personaje de mi infancia, que era justamente el hijo de la costurera, que era la costurera del barrio, a donde las distintas vecinas iban a arreglarse la ropa, y era bastante parecida en su físico, caminaba siempre encorvada, siempre humilde, y eso siempre yo le acompañaba a mi mamá y siempre me llamó la atención, y siempre venía su hijo contando sus historias y bueno, ahí pasó. Hay varios personajes que son como reconocibles, por supuesto inventados, no hay nada que ver con la realidad, pero tiene que ver con una época también, ¿no? Donde sin tanta comunicación, sin tanta conectividad como para moverse, uno se manejaba, y los personajes eran los personajes que tenía cerca, que tenía al lado. Así que bueno, después también la vida en los hospitales, y todas esas cuestiones de los amigos de la infancia, y de cómo las cosas van cambiando después, de las personas que uno tuvo cerca o tuvo lejos en la infancia, y que después la vida
separa o une, pero siempre quedan, y además esos como viejos rencores, ¿no? Yo admiro mucho a Silvina Ocampo, de hecho el epígrafe de este libro tiene una frase de ella, de esa cuestión en lo cotidiano, lo pequeño, el rencor, la venganza, que bueno, son cosas terribles y no necesitamos irnos a ningún lado. No, claro. Para experimentarlos y para hacerlos. Silvina Ocampo y Victoria tenían todo un tema, ¿no? Me hizo acordar una parte del felpudo, esa unión, desunión, ¿no? Claro. Ese conflicto ahí latente. Sí, que son los más terribles, ¿no? Claro, gente más cercana y claro. más querida. No, Sí, no me voy a comparar con Silvia, pero digo que la temática, ¿no? Claro, tiene que ver con eso. Y a mí siempre me gustó que no necesitamos grandes personajes, ni príncipes, ni eruditos, claro. Para hablar de las pequeñas cuestiones humanas que son muy interesantes, tanto noblezas como miserias, ¿no? Y que pasan en todos, todos los estratos. En todos los estratos sociales, totalmente. Pasan todos. Acá tenés la novela y tenemos el libro de cuentos. ¿Qué te convoca más? Bueno, en estos momentos y ya hace años, un poquito más la novela. El tema del cuento, uno empieza a escribir y siempre, al menos a mí me pasa que uno quiere escribir corto y ver qué sucede. Entonces yo empecé a escribir corto y yo en ese momento trabajaba con Roberto Ferro, que es un académico ya fallecido, y él veía que yo escribía mucho, entonces me decía, bueno, te tenés que animar con la novela. Y yo no. Y cuando empecé es un formato que uno le permite desplegarse un poco, relajarse un poco. El cuento me parece muy difícil, me parece algo que tiene que ser bastante perfecto en el corto tramo. Cortázar decía que el cuento es como una foto, ¿no? Y me parece que hay que acabarlo mejor, entonces me está resultando como más complicado. La novela uno se permite explayarse un poco más, pero bueno, son formatos en los cuales estoy escribiendo ahora cuentos también. Lo que digo que después largué con novela y seguí con ese formato porque me sentí bastante cómoda y me parece que en esas dos está un poco lo que uno quiere hacer. Hay cuestiones que tiene que resolver mejor en un cuento. Ahora con los años y la exigencia me estoy dando cuenta de eso. Y con respecto, hay gente también que le gusta mucho leer novelas porque no le gusta terminar rápido y se disfruta más de otra manera, así que los dos, pero en este momento me parece como que el cuento me está dando como esa responsabilidad de decir, bueno, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil ser buen cuentista, la verdad. ¿Qué te gusta leer más, novela o cuento? A mí me gusta leer novela, pero disfruto mucho de los cuentos. Yo soy muy admiradora, bueno, de Borges, ahora leo cuentos a Alejandra Camilla, digamos, soy muy, en ese sentido, puedo leer varias cosas y además lo que pasa es que con el tiempo acotado que tenemos todos ahora, la verdad que uno, a veces la novela le parece un poco agobiante y lo deja para un momento más de posibilidad de lectura y el cuento uno puede decir, bueno, leo este cuento y lo puedo terminar hoy y se siente mejor, pero en realidad ahora ya me atrapa como el contenido, ¿no? Sea lo que sea, sea ensayo, sea cuento, sea novela, cualquiera de las cosas. Hay varios personajes muy interesantes en el felpudo. Hay uno en particular, por lo menos para mí, que es Dominga, que tiene que ver con una situación hoy muy trabajada, en ese momento no tanto, ¿no? Así como hablamos del paralelismo con Victoria y Silvina, esta Dominga surge, estoy pensando para no adelantar mucho el cuento, surge en sí misma. Qué interesante eso. Cómo le pegó la vuelta para poder ser sin que quien no lo tenía que saber no lo supiese. Claro. Sí, tiene que ver un poco con esto, con la idea de
de también que cuando uno conoce a las personas y se acerca, puede descubrir, dejar de lado ciertos prejuicios y puede descubrir hasta afecto, ¿no? Y puede descubrir una problemática común. En este caso hablamos también de dos mujeres, de diferentes clases sociales y diferentes edades, pero también el tema de la soledad y que a veces distintas crianzas, a lo mejor gente de distinta clase social, puede asustarse ante los modos bruscos, ante la falta a lo mejor de pulido o de educación o de amabilidad, pero encontrar una cuestión rara como es el afecto y mágica, ¿no es cierto? A través de esos personajes cuando uno tiene la posibilidad de conocerlos, por eso también es como un mensaje a darse la posibilidad, ¿no? A conocer a ese otro que uno le resulta ajeno y hasta amenazante, digamos. Hay una vuelta ahí en ese cuento que es muy interesante y la vamos a dejar abierta para el que lo lea, que es que en un momento pareciera que los dos personajes, el hijo y Dominga, se unen en la misma persona. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Después, sí. cada uno que léanlo y saquen sus propias conclusiones. Bien, ¿Cómo estructuraste el elegir los cuentos para el libro? Me imagino que tendrías muchos. Sí. Digamos, este libro fue un premio nacional, por eso yo me di la satisfacción de volver a editarlo, porque, digamos, no quería que quedara con un premio que se presentó en la Feria del Libro, o sea que fue una elección del jurado. Yo para mandar esos cuentos uno busca dentro de lo que se puede, uno en general escribe con una cierta temática, entonces va eligiendo como los cuentos que un poco más se pueden parecer. No tiene por qué ser las mismas circunstancias, pero sino que tengan algo en común, ¿no? Una búsqueda en común, un misterio, una cosa no dicha también, porque hay muchas cosas que yo trato de sugerir y que no digo y que cada uno también puede pensar, lo dejo abierto, no me gusta como dejar todo cerrado o decirle como al que lo lee lo que está pasando. Me gusta que se pregunte y a veces me preguntan y digo, bueno, sí, puede ser o no, pero digamos, no es que tengo que dar una sentencia. Me parece eso lo más rico de la lectura, ¿no? Me parece que los libros se completan con los lectores. Entonces, se fue así como elegidos de acuerdo a ciertas circunstancias que son todas cuestiones cotidianas, algunas en algún ámbito más de la playa, en los hospitales, y ese evento, porque el cuento tiene que tener como ese núcleo, ¿no? Ese evento que un poco hace cambiar las cosas, que es lo que pasa en muchos de los cuentos, ¿no? Que a partir de ahí el personaje como evoluciona también en un cambio de mirada, a veces para bien y a veces no tanto. En todos esos personajes, porque en los cuentos hay muchos personajes, distintos cuentos con varias personas ahí que interactúan, ¿qué personaje te llamó más la atención? ¿Qué te sorprendió? A mí es como que yo quería poner, hay esos personajes a lo mejor que abrigan rencores ocultos durante mucho tiempo o abrigan vivencias diferentes, distintas vivencias que después se manifiestan en la adultez o con el paso de los años. Hay un par de cuentos que tienen esa temática porque es algo que a mí siempre uno lo de la infancia le pega mucho y en maneras diferentes, ¿no? Como cuando uno se encuentra con alguien y rememora una misma vivencia y para uno fue una cosa, para otro fue otra. Los sentimientos, no, sí, yo desde ese día me pareció, no sé, no te soporto más de ese día y a lo mejor el otro lo vivió de otra manera y no quiso. Entonces, esas pequeñas huellas que uno va dejando en los otros y que a veces pasan desapercibidos para uno y para los otros son muy importantes, eso es el desarrollo de alguno de los cuentos también, ¿no? Cuando en el proceso de escribir va transitando la historia, ¿hubo alguna historia que te sorprendió a dónde llegó?
Sí, cuando hablamos de Dominga era una cuestión así un poco sutil y descriptiva, y como en el conjunto me sorprendió, digamos, gratamente de todas las aristas que podía llegar a tener, también sin dar demasiadas explicaciones. Después también hay algunos finales como que tienen un poquito como más de impacto y todo eso, como lo que puede ser o Mi prima Lucy, o mismo El felpudo, donde al final digo, bueno, wow, es como un thriller, o estoy haciendo una... quizá como con cosas que suceden a lo mejor un poco exageradas o pasadas por la ficción, pero bueno, a veces uno siempre... Hay muchas teorías con respecto a esto, pero digo, uno a veces siente como que alguien lo escribe, ¿no? Porque uno vuelve a leer las cosas y realmente a lo mejor no es lo que quiso hacer, y entonces me parece que ese es también maravilloso, poder sorprenderse uno mismo con las cosas que quedan, ¿no? ¿Cómo salió esto? ¿Cómo salió esto? ¿Cómo escribí esto? Es así. ¿Cómo escribí esto? ¿Cómo escribí esto? Y al final es esto, o por ejemplo, se fue por otro lado y está buenísimo, pero creo que hay como una voz así que transita las manos directo a la compu, a la lapicera. Esa prima Lucy, qué difícil, ¿no? Sí, por eso... eso quedó como una cosa, si uno lo ve, bastante como hasta dura, hasta difícil. Bueno, no quiero hablar demasiado, impactante y una vuelta como de tuerca en las cuestiones, pero también en ese sentido yo lo que me había planteado es justamente esos detalles que uno puede armar una paella de un grano de arroz, ¿no? Y cómo a veces también la influencia de ciertas circunstancias, la influencia de los sentimientos propios, hace que uno vea las cosas distintas, que uno puede influir en los otros, y que realmente hay cuestiones que transitan por nuestras vidas, personas que a lo mejor nosotros hacemos todo una interpretación de lo que pueden ser o la influencia que pueden tener. Por algo la gente también apela tanto a, bueno, fulana transmite mala energía o ponen el mal de ojo, ¿no? Y me parece que es lo mismo, sin a lo mejor decirlo, bueno, está embrujada o ella está con una vibra diferente, pero digo, es una historia que tiene que ver con eso, con las distintas cuestiones y las interpretaciones que uno hace a través de eso. Las cuestiones que puede hacer, y bueno, después sí, las cuestiones que tienen que ver con el rencor, y también las cuestiones que tienen que ver con la iniciación en la vida, ¿no? Siempre, a veces hay una persona que nos ilumina con una deferencia, que puede ser un familiar, puede ser un chico o una chica en la época de los primeros amores, que realmente nos ilumina, puede sacar lo mejor de nosotros, y también construye un poco desde la autoestima hasta la personalidad. Y también a veces llega de la nada, ¿no? Una persona puede ser, claro, muy tímida, muy quedada, muy poco vista, y de repente hay alguien que le da ese toque y la cambia. Eso también. Es interesante en ese cuento, Mi prima Lucy, las perspectivas diametralmente opuestas que tienen una de la otra de la misma situación. Exacto. Es hermoso, hermoso. Una para el blanco, la otra para el negro. No hay ahí, no hay ni el puntito del yin y el no existe. Es toda un lado y toda el otro. Sí, eso es como, a mí me atraviesa un poco eso, porque me parece fascinante, la verdad, porque a veces tengo la oportunidad de hablar con gente que comentamos una cosa y, bueno, la vivieron completamente distinta, y eso me parece hermoso de la vida, y me parece hermoso para escribir. Bueno, como los recuerdos. Claro, ¿no? Exactamente. Como los recuerdos. Exacto. Porque es una autoconstrucción de una situación. Acá está muy reflejado eso, ¿no? Como una y la otra viven lo mismo respecto de, y
Y las consecuencias que trae. Sí. Las consecuencias que trae no hablar de eso con el otro. Eso me parece que es como el nudo de eso, ¿no? Sí, no hablar, dar por sentado. Claro. Sin poder. Para mí es así, para el otro es otra cosa que no tiene nada que ver y puede traer unos problemas. Es así. Muy graves. ¿Qué devolución de alguien te impactó? Bueno, a mí estos cuentos también están con los comentarios del jurado y fueron como un poco, es un premio mi primer premio, es el premio que me dio como el impulso también a escribir, entonces, bueno, de gente tan talentosa que comentaran, inclusive que comentaran esa cuestión de cierta frialdad, cierta crueldad, que estaba muy, digamos, me gustó mucho que se interpretara de esa manera. También tuve comentarios de gente que conocía de antes y uno me hizo gracia porque me decía justamente con estas cosas de los puntos de vista y me decía, ay, vos ahí siempre calladita, siempre mirando, y mirá lo que hiciste, claro, porque es gente que un poco vivió esa época, conocidos así de la familia, y claro, se ve que yo daba esa imagen así de que estaba así siempre calladita observando, y después venía como anotando esos recuerdos, pero como que no se hubiera imaginado que podía haber hecho eso, pero me causó la gracia porque era así, era un poco yo viviendo y mirando todo lo demás sin protagonizar demasiado, pero bueno, uno como en la cabeza toma nota de todo y después escribe un libro. Es así. Cuando terminaste de escribir cuentos, escribiste varios cuentos, cuando los leíste, ¿qué sensación tuviste? Bueno, algunos no me gustaron. Y algunos los traté de buscarles otra vuelta, algunos los dejé directamente porque veía que no podía, porque a veces uno también escribe y le falta algo y le sigue faltando, y hay cuentos que son así, y otros también un poco de sorpresa, decir, uy, esto no sabía que iba a ir para este lado. Hay cosas que digo, uy, no, están mal, y otras cosas que uno siempre seguiría corrigiendo todo. Y sí, también hay una satisfacción y unas ganas de compartirlo. Por eso es esta cuestión de publicar, de mandar a concursos, que lo lean, que no recibir contenta como las devoluciones, aunque puedan ser cosas que no es que todo el mundo te dice que le gustaron. Pero bueno, sí, la conclusión es que estaba satisfecha, mover un poco el avispero a hacer cosas y ver que, claro, qué puede surgir de ahí. Me gusta, así como me gusta mucho leer, lo que más me gusta es leer, es así. Yo creo que eso, me descubro cosas, aprendo, es como que el mundo es mucho más lindo con la lectura, o ver buenas películas también. En este sentido sentí un poquito que disfrutaba eso que yo tanto disfruto, ¿no? Yo siempre digo que yo iba a la biblioteca de chica y sacaba libros y de repente descubría, y bueno, y mi sueño es eso, a lo mejor, tener que alguna chica en algún momento o algún chico en algún momento de un libro mío diga, mirá, y siente esa sensación que después se va, pero quedó ahí. De poder conmover al otro con las palabras de uno. En esta novela tenés una contratapa de alguien, lo vamos a nombrar porque es un genio total, Gonzalo Garcés. ¿Cómo llegas a Gonzalo? A Gonzalo llego por una convocatoria a taller que él hace con Maximiliano Tomás. Y claro, entonces empezamos a trabajar. Fue un taller muy especial porque empezamos en febrero y en marzo empezó la pandemia. Y yo había llevado, esta novela la tenía terminada, tenía que editarla un poco, pulirla un poco, así que yo llevaba para trabajar esa novela. Y después fue algo muy importante en mi vida porque con la pandemia y la disminución de actividades y todo eso, era como que estábamos todos muy enganchados todo el tiempo con el taller y escribiendo,
y Gonzalo mismo en eso. Fue un taller como muy significativo por la época y la verdad es que siempre admiré su erudición, su generosidad, su sensibilidad. Y bueno, después enseguida cuando la terminé, así con esa cara seria que pone en un momento, en un 5 segundos dijo, mándamela. Y yo, bueno, ya, chao, ya lo dijiste. Así que enseguida, y bueno, fue súper generoso con esa contratapa, con la presentación también que estuvo, un amor. Así que sí. Bien ahí, Gonzalo. Sí, muy bien, muy bien, y sí, muy admirado también en todo lo que hace, claro, la verdad. Claro. La verdad que sí. Sí. ¿Qué sigue ahora de esto? Bueno, tengo varias cosas, así que yo siempre estoy escribiendo y bueno, viendo un poco qué se puede hacer, dónde, cómo se puede publicar. Está bastante complicado, digamos, esas cosas, pero estoy escribiendo cuentos. También tengo un par de novelas que quiero volver a revisar y siempre alguna cosita nueva surge porque eso pasa, así que sí, es una tarea. A veces te preguntan, y bueno, ¿y ahora qué vas a...? Bueno, yo esperemos, tengo, pero hay que un poquito ver a ver cómo puede hacer uno para poder trascender, porque ahora la verdad que hay muchas cosas buenas también que se publican y hay, bueno, mucho material para leer. Todos tenemos una pila de libros que están bárbaros para poder seguir leyendo, así que, pero la idea es esa. Uno cuando ya empieza a compartir y a darse cuenta que es eso, que la lectura se termina con el lector y quiere seguir, es así. ¿Qué te motiva más editar? Sí, la edición tiene que ver con una cuestión, yo siempre escribo para mí, la verdad es que no tengo mucha sensación de estar escribiendo. Admiro a la gente que puede llegar a escribir algo porque se usa o porque está bien o qué sé yo, porque la verdad que es un talento. Yo siempre escribo lo que me sale a mí, que como que uno le sale más o menos siempre lo mismo, así que eso es así. Pero bueno, hay que buscar un poco, está complicado el tema editorial, porque bueno, las editoriales necesitan como que los libros se vendan, entonces que la gente sea conocida, que la temática sea un poco también la que esté, entre comillas, de moda. Pero bueno, lo que está siempre está, y ya te digo, así como en mi sueño, que es en una biblioteca un día saquen mi libro y a alguien le guste, eso es así que estoy viendo algunas cosas, tengo como un libro de cuentos también que tiene toda una temática en particular que tendría que verlo un poco y ver a ver si se puede publicar, y también un par de novelas cortas. Después también gané un premio con una novela corta que podría volver a editarla porque la verdad que está bien, que fue un premio de una universidad nacional, entonces a veces queda un poco ahí la difusión que no sale tanto, pero sí, buscando siempre poder mostrar lo que uno hace. Hoy que los autores tienen que trabajar mucho para difundir sus obras, ¿qué te gustaría que la gente lea? ¿Qué te gustaría qué libro tuyo te gustaría que fuera el más leído? ¿Cuál de tus libros? Claro, bueno, en este momento la novela es como que es una cuestión de que me llevó como mucho trabajo, entonces es la que más yo disfruto. Los cuentos del felpudo, la verdad que es un libro que tiene unas 72 páginas, es algo además que se puede como disfrutar también leyendo un cuento un día, leyendo otro, me parece que es bastante dinámico para leerlo y para como el público en general. Y bueno, los que se enganchan con la novela, es una novela de 4 personajes que tienen también 4 puntos de vista, no con respecto a una situación, sino con respecto a todas una serie de situaciones, tiene secretos, es una cuestión que yo me planteé hacer una novela en primera persona, con 4 personajes que fueran diferentes, varones, mujeres, distintas edades, y que sonaran diferentes también. Así que bueno, fue una apuesta bastante de envergadura para mí. Y bueno, salió. Ahí está. Así que esa también, las encuentran los 12 por Diotima,
Así que es una editorial que publica ficción argentina con una selección cuidada, está en todas las librerías, están los dos en Cúspide, bastante accesibles en todos lados, así que eso también está bueno, porque la gente lo encuentra, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama El Felpudo? El Felpudo es... ¿Por qué elegiste ese título? Elegí ese título porque en realidad de los cuentos me parecía... Yo veo como... Es muy importante el título, a veces nos cuesta, hay escritores que no ponemos buenos títulos, entonces estamos pensando demasiado. Y en esto me pareció algo como original y más contundente como para poner a un libro que uno no le pone el amor y no sé qué, sino que le ponga El Felpudo. Es por eso, no tiene, y era el título de un cuento, y tiene esa cosa más rara, si querés. Para que se llame, no es un nombre demasiado agradable, está Insomnio, que podría haber sido, pero digamos, en ese sentido lo elegí más que nada por una cuestión de tema de me gustan los títulos cortos y además que fuera así como impactante en lo raro, no impacto, pero sí en lo raro. La sensación que uno recibe como lector después de terminar el libro, sobre el título me refiero, es que el cuento, ese cuento en particular, arranca con alguien que se para en el felpudo y termina con alguien que también se para en el felpudo. Y se para sobre ambos, sobre una situación en particular. Entonces, no digo, mira qué bueno el título claro, ¿no? Claro, eso fue pensado para el cuento. Después tenía que elegir el libro y me pareció como, y en eso que vos decís, perfecto, pero además me pareció como que era un título que decía, claro, ¿no? De todo lo que... La sensación como lector es que dice mucho más, claro, que la palabra felpudo. Exacto. No, sí, que además puede parecerse total. Y bueno, y Un sol que me disuelva es un verso de un poema de Alfonsina, del sol, ¿no? Que necesita el amor y necesita un sol que la disuelva. Entonces, la novela también tiene que ver con eso. Bueno, así que, muy bien. Escribir es... No quiero ser muy grandilocuente porque no lo soy. Así que, bueno, escribir... ¿Qué es para vos? Sí, para mí es fatal, digo siempre. No es que me encanta, qué suerte que escribí. A veces lo padezco, pero es como, no, sin victimizarme, ¿no? Pero quiero decir que me parece que así es una pasión, ¿no? La pasión es, uno no está muy contento y relajado cuando vive algo con pasión, ¿no? Trabaja, se aleja mucho de la familia y de los amigos, uno está solo, y bueno, está, que sale, que no sale, que está bien, está mal, es como una actividad que consume mucha energía, pero diría que es fatal, porque necesito, lo hago. No sé si la paso bien o mal, pero no, la paso bien, pero digo, es así. ¿Hay algo sobre lo que no escribirías? ¿Algún tema en particular? Sí, yo como que tengo mucho como el mundo en la cabeza, entonces en general me cuesta mucho poner cosas que no tengan fantasía o que no tengan alguna cosa, no puedo escribir sobre cuestiones ni muy autobiográficas ni muy tremendas, ¿no? No lo puedo hacer porque es algo que tampoco lo consumo, ¿no? Es como que yo no tengo que ver los males del mundo, es como que todo el tiempo los tengo en la cabeza y entonces me cuesta mucho representar esas cosas. Lo vivo más si querés como un escape, porque también así vivo la lectura. Uno no debería irse de este mundo sin leer a... Uy, bueno, yo te diría sin leer alguno de los cuentos de Borges o de Cortázar, ni hablar, o a Rulfo, sin leer Pedro Páramo, pero bueno, eso ya es más específico, pero para cualquier persona me parece eso, que uno tendría que provocarse, ¿no? Porque a veces uno también le tiene miedo a algunas ciertas lecturas, pero a veces hay que provocarse y a veces uno saca algo del libro que a lo mejor no entiende demasiado, pero el solo hecho de transitar por las palabras
le llega una música, le llega... Entonces me parece que es desafiarse a lo mejor a experimentar con alguna lectura que a alguno le tiene miedo y dice, bueno, las 2 o 3 frases la abandona. Me parece que es eso, que yo he pasado por varios libros que a lo mejor me dejaron algo en la estructura, en la forma de pensar. Virginia Woolf, estoy pensando que no son libros lineales que uno puede, pero bueno, no tiene que entender todo, ni tiene que sacar algo. Y a veces es una sensación, es esa sensación de estar de ver algo que le gusta, ese placer que surge de algo. Entonces me parece eso, que hay que tratar de no tratar de entender todo, de que no termine, de que no cierre, justamente dejar, animarse a que le queden preguntas y a que le queden dudas con un texto. Los libros en general, los autores, muchos, los dedican a alguien. Pero yo me voy a referir no al libro en particular, sino al acto de escribir. El escribir, ¿a quién se lo dedicarías? El escribir, hay muchas cosas que yo se lo dedico como, en realidad, a mi abuelo, pero en la personificación de mi abuelo fue toda esa, como esa energía que pusieron los demás en mí, los que confiaban en mí, digamos, y en la sensación de que de la familia que te quiero, la gente que te quiere, que te da esa mirada de que vos podés hacer algo que trasciende como una gotita en el universo, o que vos podés algo. Y me parece que eso sí, lo puedo hacer en mi familia, lo digo en mi abuelo porque tuve una relación muy estrecha con él de muy chiquita y él siempre aspiraba para mí grandes cosas. Entonces me parece que uno necesita en la vida una persona que aspire grandes cosas porque ya uno se la va creyendo diferente, ¿no? En ese sentido, y tiene esa cosa de explicarte esos valores a lo mejor universales y enseñarte o la grandeza o el renunciamiento. Entonces, en eso es como el hacer, ¿no? Yo lo veo también, el escribir es como un logro de llegar a terminar un libro, de llegar a hacer algo, y también eso es como que un poco indirectamente estoy respondiendo a ese mandato familiar de hacer algo. Expectativa que tenía sobre vos. Claro, pero no de éxito ni de nada, no. De justamente, vos podés. Claro, vos podés, y me parece que es muy importante, podés acercárselo a un joven, a un hijo, a un familiar, porque esa mirada, esa construcción de ser querido da mucha seguridad y da muchas cosas lindas en la vida, así que me parece que ahora que me lo estoy inventando mientras me lo está preguntando, me surge decirte eso. Muy lindo, muchas gracias por la charla, así vamos conociendo un poco más a quien escribió El Felpudo y la novela. Muchas gracias, Viviana, por tu tiempo y tu sensibilidad.